Buenas, ¿cómo están? Vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a hablar un poco sobre, para empezar, sobre la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Esto nos dice que si nosotros tenemos una fuente, aquí como vemos, de campo magnético, y nosotros tomamos un conductor y atravesamos esto, entonces tendríamos una tensión en el inductor. Entonces, cuanto más líneas, o mayor sea el número de líneas que atraviesa nuestro conductor, mayor va a ser la tensión que tenemos en él. Entonces, eso es lo que se ve en la imagen. Este flujo debe ser variable, entonces nuestra fuente debe tener la capacidad de variar en cuanto a amplitud conforme va pasando el tiempo. O en todo caso, lo que hacemos nosotros es mover el conductor para que las líneas, para que este campo vaya siendo variable y las líneas también que atraviesan este conductor. Tenemos esta ecuación que, que sale de esta ley que acabamos de mencionar, donde E sería esa tensión que podemos medir en el conductor. En este caso estamos hablando de una bobina. Lo que se suele hacer, en este caso vemos solo un inductor, lo que se puede hacer es tomar ese mismo conductor y hacer un enrollamiento. O sea, así obtenemos una bobina y de ahí decimos que esa tensión es igual al producto de la cantidad de vueltas que tiene nuestra bobina por la variación del flujo con respecto al tiempo. Entonces, si nosotros no tenemos una variación en este flujo, ahora nosotros tenemos una fuente que siempre está emitiendo el mismo valor, no va cambiando con el tiempo, y el conductor está quieto, entonces lo que pasa es que la variación es cero, la variación del flujo, por ende también la tensión. Entonces, como mencionamos, tenemos dos opciones: o tener una fuente que sea variable o mantener en movimiento el conductor o también esta bobina. Esta bobina presenta una oposición al cambio de la corriente mediante la autoinductancia. Entonces, nosotros aquí tenemos cómo calcular el valor de la inductancia, y viene definido por esto, que es N, que es el número de vueltas al cuadrado, por la permeabilidad, por el área, por la longitud. Entonces, en esta gráfica estamos viendo un tipo de bobina, y aquí está puesto de una manera diferente que se denomina toroide. Estos parámetros que hemos mencionado, por ejemplo, como la permeabilidad, nosotros eso ya estuvimos viendo, entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar en algunos ejercicios. Ya hace algunas clases habíamos introducido estos conceptos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, una bobina que no tenga ningún núcleo, solamente el conductor enrollado. En este caso vemos que tiene un núcleo, pero sin el núcleo. Entonces nosotros tenemos un valor de inductancia. Lo que nosotros podemos hacer es em, introducir un material ferromagnético, que es lo más utilizado, ¿verdad? Entonces ahí hacemos ciertas modificaciones. Tenemos esta ecuación, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros tenemos un cambio, es decir, tenemos una bobina sin núcleo, pero luego le introducimos un núcleo, entonces para conocer el nuevo valor de la inductancia, porque acabamos de modificar ese valor de inductancia, lo que hacemos es multiplicar la inductancia original, sin el núcleo, por la permeabilidad relativa. Entonces, la permeabilidad relativa es el cociente entre la permeabilidad del medio dividido la permeabilidad en el vacío. Entonces, también son conceptos que estuvimos ya viendo. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Nos dice, encuentre la inductancia de la bobina. En este caso es de núcleo de aire. Entonces, tenemos aquí el dibujo, nos da los datos: la longitud es de 100 milímetros, tiene 100 vueltas y el diámetro es de 4 milímetros y el material es aire. Entonces, vamos a calcular el área,
que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, entonces el diámetro es 4 milímetros, que es lo mismo que 4 por 10 a la menos 3. Esto lo elevamos al cuadrado, multiplicamos por pi, dividimos con 4 y así obtenemos este valor que corresponde al área. Para conocer la inductancia, entonces aplicamos la ecuación que vimos aquí. Entonces empleamos eso, en este caso en el vacío, perdón, en el aire. Entonces es n al cuadrado, que es 100 por este valor de la permeabilidad en el vacío, en el aire, es una constante. Entonces debemos manejar ese valor por el área que calculamos aquí y la longitud nos dice 100 milímetros. Entonces esto pasado a metros 0,1 y tenemos que la inductancia es de 1,58 microhenrios. Entonces ahora se le acaba de introducir un núcleo de hierro. Entonces, ¿cuál es la ecuación que debemos aplicar? Esta que mencionamos, donde al aplicarle este cambio, esta modificación física de agregarle un núcleo, lo que hacemos es variar el valor de la inductancia, cambiamos ahora ese valor. Y para conocer el nuevo valor, multiplicamos la permeabilidad relativa por la inductancia inicial. Entonces nos da como dato que la permeabilidad relativa es de 2000. Entonces podemos decir que ahora la inductancia tiene un valor de 3,16 milihenry. Entonces elevó el valor de su inductancia. Cuando hablamos de una inductancia, ¿verdad? Idealmente esta no disipa potencia, ¿verdad? Sin embargo, esto, de cierta manera, todos los materiales disipan un poco de potencia, ¿verdad? Entonces, por eso se introduce la resistencia como un circuito equivalente. Y a esto se le denomina modelo práctico equivalente para un inductor. Pero si vamos a ser más estrictos, también necesitamos incluir un capacitor. ¿Por qué incluimos este capacitor? Debido a que tenemos capacitancias parásitas. Eso se debe a que como es un bobinado, esto genera, ¿verdad? O se puede observar una presencia de, de que estos conductores o estos aros quedan en paralelo. Entonces, al tener estos dos aros en paralelo, entonces se presenta un efecto de capacitor. Por eso tenemos capacitancias parásitas, porque nosotros no estamos deseando ese efecto. Sin embargo, por la construcción del mismo, se presencia entonces. Tenemos así un modelo completo equivalente donde utilizamos la resistencia que representa la potencia que sí se disipa y este capacitor por las capacitancias parásitas. Entonces tenemos aquí algunos símbolos, ¿verdad? Algunos símbolos de los inductores. Por ejemplo, este es del núcleo de aire. Cuando tenemos de hierro, entonces le hacemos este dibujo aquí. Y la última es la de permeabilidad variable. Estos son los símbolos de los inductores. Nosotros, en el caso de los transformadores, por ejemplo, utilizamos un devanado con un núcleo de un material ferromagnético. Entonces, para ese caso, se suele aplicar también esta ecuación de la tensión para poder conocer, ¿verdad? Los valores que tenemos en el primario y en el secundario. Entonces, esto sería un principio de lo que luego se aplica.